Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos a este canal de tutoría del Sindicato Independiente. En esta ocasión les doy la bienvenida y vamos a tratar en este video un tema muy interesante de la matemática que es razones trigonométricas. Razones trigonométricas básicamente es el concepto fundamental. Pero para ello nosotros necesitamos algunos elementos básicos y esos elementos son los que vamos a tratar al inicio para que cuando estemos trabajando ya sobre razones trigonométricas no tengamos ya la necesidad de recordar esos temas que son básicamente aritméticos y que nos sirven para representar o en su defecto cuando estamos contestando un examen nos sirve para encontrar o identificar cuál es la respuesta correcta. De repente tenemos el resultado, pero buscamos ese 0.8, por ejemplo, y a lo mejor no aparece en las opciones de respuesta del examen. Y más si es un examen de admisión donde estamos trabajando bajo presión. Así que yo los invito a que repasemos este concepto, que son la presentación de una raíz cuadrada que se puede dejar de una manera elegante. A veces, en vez de decir que la raíz de 50 me da 7.071, pero si yo busco ese resultado en las opciones, probablemente no aparezca jamás. Y si busco raíz de 50, a lo mejor no está tampoco esa opción en ninguna de las que nos presenta el examen. Así que nosotros cuando buscamos este resultado, lo que hacemos es ver si hay alguna otra forma de presentarlos. Aquí les voy a dar una clave. Miren, de este lado les presento una tablita donde tenemos los primeros números enteros y el cuadrado de esos números. ¿Por qué lo presento así? ¿Por qué? Porque todos estos números que están acá, el 4, el 9, el 16, todos estos tienen raíz cuadrada exacta. Es decir, la raíz de 4 pues es 2, la raíz de 9 pues es 3, la raíz cuadrada de 16 pues es 4 y así sucesivamente. Entonces es muy sencillo saber que tengo una manera de encontrar la raíz cuadrada de algún número por lo menos. Y si tengo la raíz cuadrada de 25, por ejemplo, pues cuando hablo de la raíz cuadrada de 50, que es este caso, 50 es un múltiplo de 25, así que 50 yo lo puedo representar aquí como 25 por 2. Ok, 25 por 2 es lo mismo que 50. En este caso le puedo sacar la raíz al 25 y la raíz al 2. Vamos a ver, esto es igual a raíz de 25, raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada del 2. El 25, como quedamos, el 25 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es el 5. Entonces el 25 su raíz cuadrada sería 5 y el 2 no tiene raíz cuadrada exacta y quedaría así expresado, representado como 5 raíz de 2. Ya sabemos que si no encontramos 7.071, que si tampoco encontramos raíz de 50, entonces probablemente el resultado o la opción correcta que les aparezca sería 5 raíz de 2. Lo mismo va a pasar con la raíz de 75. 75 es un múltiplo de 25. Así que teniendo aquí 25, yo lo multiplico por 3 y sucede lo mismo. 25 por 3. Entonces, ya no le hago el paso completo. Decimos que el 25 sí tiene raíz, que sería 5 raíz de 3. Quedaría como 5 raíz de 3. Ahora, veamos, todos los números de este lado, todos los números que están aquí a la derecha tienen raíz cuadrada entera. Entonces decimos pues el 32. El 32 es un múltiplo de 16. Así que nosotros decimos, bueno, en este caso hablamos que es 16 por 2. Me da 32. Como es un producto, la raíz vale para los dos, para el 16 y para el 2. Entonces le sacamos la raíz al 16, que es 4. Y la raíz del 2, que no tiene raíz
entera queda indicada. 4 raíz de 2 y así podemos resolver casos ya como el que se presenta aquí abajo. Pareciera que fuera un caso muy complicado. Dice, bueno, eso me dio el resultado. Después de hacer varias operaciones me quedó esto. Veamos, ¿qué sucede? El 12 lo podemos descomponer. Un número de estos que multiplicado por algún otro entero me dé 12 sería el 4. Decimos 4 por 3. Este puntito indica multiplicación, Aquí era entre raíz de 3. Así. Si nosotros descomponemos raíz de 12 entre raíz de 3, veamos, la raíz del 4, pues es 2. Raíz de 3 entre raíz de 3. Como tenemos el mismo número arriba y abajo, lo podemos cancelar porque una cantidad entre otra igual te da 1 y en este caso el resultado sería 2. Bueno, es una de las tantas maneras de poder trabajar con la raíz cuadrada y dejarla de una manera más profesional. Veamos otro concepto fundamental que también nos sirve para trabajar con las razones trigonométricas y no solo con las razones trigonométricas. Son conceptos elementales de la matemática que nos sirve para manejar cualquiera de los temas. Cualquiera de los temas, ¿por qué? Porque nos ayuda a tener una visión más completa, más amplia de lo que estamos resolviendo. Pero como que son herramientas que nos van dando una visión más amplia, poder ver o interpretar lo que estamos viendo. Como les comenté, vamos a ver otro elemento fundamental, otra herramienta que nos permite hacer uso de la matemática de una manera más profesional. Y este elemento es el despeje. El despeje en una fórmula es fundamental. Así como en el fútbol, de repente, si despejas mal el balón, se lo entregas al rival. Entonces, en este caso, vamos a despejar, a limpiar, a dejar sola, a aislar lo que nos interese. En este caso, si tenemos que esta relación es A es igual a B por C. Si esta fuera una fórmula, si esta fuera una ecuación, nosotros lo que hacemos aquí básicamente es que en algún momento, si me piden A, no hay ningún problema, yo multiplico B por C y ya quedó. Pero ¿qué tal que me pidan B? Dice, ¿pero cuánto vale la B? Si yo quiero cuánto vale la B, quiero saber cuánto vale la B, pues yo tengo que quitarle esto y dejar solita la B. Me estorba la C, entonces decimos, bueno, debo dividir entre C para cancelar la C. Pero si a la derecha dividí entre C, también acá, de este lado, debo dividir entre C. Y ya quedó despejado, fíjense cómo quedó. Ya aquí ya se canceló y nos queda que B es igual a A entre C. Partimos de la misma igualdad. Vamos a retomar. A es igual a B por C. Si ahora ya no queremos la B, te pide el problema, dice, bueno, yo necesito saber cuánto vale C. Entonces, si yo lo que quiero es aislar la C, pues sucede algo parecido, ¿no? Debo quitar esta B que le estorba aquí, entonces divido entre B y ya no hay B. Pero si a la derecha, este es el método de la balanza que ya vimos, que todo lo que yo haga a la derecha, lo debo hacer a la izquierda para que se mantenga ese equilibrio, esa igualdad. Bueno, aquí ya se canceló, de este lado también debo dividir entre B para que se mantenga la igualdad. Y ya me queda que C es igual a A entre B. El detalle está que a veces cuando la relación que se nos presenta es un cociente, digamos, si ya me dijeron que F es igual a X entre Y, así por ejemplo, y alguien me dice, bueno, pues yo quiero saber ya no la F, sino quiero saber cuánto vale X solita. ¿Cuánto vale X? Fíjense, ¿cuánto vale X? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta Y que está aquí abajo, yo la necesito quitar. ¿Cómo la voy a quitar?
pues poniendo una y arriba, porque y entre y te da 1 y ya se cancela. Entonces, si allá puse una y de este lado, también debo de multiplicar por y ya quedó aislado. Ahora sí, decimos que x es igual a y por f o f por y, porque el orden de los factores no altera el producto. No hay ningún problema, ya está. Lo voy a retomar, esta misma relación, esta misma fórmula que dice f es igual a x entre y, pero ahora vamos a despejar de tal manera que lo que me pidan es la y. Ok, ahora veamos el caso cuando queremos despejar la y. La y se encuentra aquí abajo. Yo necesito que la y quede arriba. Entonces, la única forma de subir la y, pues es escribir una y aquí arriba. Si tengo una y arriba, también de este lado le debo de poner una y arriba. Ya quedó cancelado la y abajo y me queda una relación intermedia que es x solita es igual a f por y. Y ahora esto sí se parece a lo que ya habíamos visto desde un principio. De aquí ya puedo obtener la y o la f. Por ejemplo, si ya quiero la y solita, si quiero la y sola, dividimos entre f, acá también entre f. Entonces se cancela y queda y es igual a x entre f. De esta manera nosotros vamos a ir encontrando que en cada momento podemos dejar libre una de las variables, pero siempre vamos a procurar que se haga lo mismo en ambos lados de la ecuación, en ambos lados de la igualdad. Esto lo menciono porque particularmente en las razones trigonométricas, una razón trigonométrica precisamente es una comparación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Vayamos a las razones trigonométricas. Como les comento, una razón trigonométrica es una comparación entre la medida de dos lados. Puede ser este lado con el de abajo o este con el lado grande, este también con el lado grande. Se dan cuenta, son tres combinaciones posibles. En un triángulo rectángulo, a los dos lados pequeños les llamamos cateto y al lado grande le llamamos hipotenusa. Entonces se le da un nombre a esa comparación. Por ejemplo, si yo comparo este cateto, se le conoce como cateto opuesto si es que yo estoy hablando de este ángulo. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Si este es el ángulo, su cateto opuesto está acá. Ahora, si este es el ángulo, su cateto opuesto estará aquí. Vean ustedes, entonces, no hay manera de confundirse porque el cateto siempre va a ser un lado de los dos que son pequeños. Entonces, vamos a hablar del cateto opuesto. El otro cateto se llama cateto adyacente. Entonces, vamos a hablar de este ángulo. Tenemos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Esa es la definición, entonces, de el nombre que recibe cada cateto. Ahora, si yo hablo de este ángulo que está aquí, fíjense bien. Este ángulo, su cateto opuesto estará aquí, porque es el que está enfrente. El otro cateto será el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Cuando comparamos el cateto opuesto contra la hipotenusa, a eso le ponemos un nombre para que sepamos, a ver, esto se llama seno. Le llamamos seno a esa razón, es decir, a la razón de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, a eso le llamamos seno. Pero si quiero dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, a esto le llamamos coseno. Fíjate, entonces, seno serían estos dos, hablando de este ángulo, pues, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, cuando comparo los dos catetos, se le llama tangente. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero, ya sé, va a decir alguno de ustedes, oiga, profe, pero aquí dijo cateto opuesto entre cateto adyacente. No lo puedo hacer al revés. Decir cateto adyacente entre cateto opuesto.
Sí, sí se puede hacer. ¿Y eso cómo se llama? Eso recibe el nombre de cotangente. Fíjate, la tangente es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Y si lo hago al revés, se llama cotangente. Ah, entonces lo del seno también se puede hacer, profe. Usted dijo que el seno era el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿No se puede hacer la hipotenusa entre el cateto opuesto? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Decimos, pues, esa es la cosecante. ¿Y también con el coseno se puede hacer lo mismo? Sí. Nada más le estamos cambiando el nombre, si se dan cuenta. Pero es el cateto adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Pero si lo hago al revés, hipotenusa entre cateto adyacente, a esto le vamos a llamar secante. Tienen nombre, pues parece que fueran cosas así sacadas de otro mundo. Veamos, voy a escribir aquí la relación para que podamos recordarla. Ahora les voy a enseñar una manera en que ustedes van a recordar de manera clara estas razones trigonométricas. Y esta forma se ha manejado entre varios personajes, varios maestros que te dicen, bueno, esta forma que ves aquí es fácil de aprenderla si yo me acuerdo del SOCATOA, el SOCATOA. Ok, vamos a aprendernos nada más el SOCATOA. Decimos, bueno, ya me sé el SOCATOA. Maestro, ¿qué cosa es el SOCATOA? Pues es seno, es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Ah, ok, si ya me sé esas razones, el SOCATOA me va a ayudar porque rápido me puedo acordar y lo escribo, SOCATOA. Y ya sé que cuando tenga que hallar o trabajar con la función seno, aquí dice seno, opuesto sobre hipotenusa. Ah, bueno, ya veamos. Acá los voy a listar, pero todas esas razones tienen que ver con un ángulo. A ese ángulo ahorita lo vamos a llamar alfa. Es cualquier ángulo. El seno entonces es el opuesto entre la hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Aquí están las tres razones trigonométricas, porque el tema o el concepto con funciones es un poquito diferente. Veamos, estas de abajo se llaman razones trigonométricas inversas o recíprocas. La inversa o la recíproca de la tangente es la cotangente. La recíproca del coseno sería la secante. Y finalmente, la recíproca del seno sería la cosecante. Vamos a hablar entonces ahora de un ejemplo. Vamos a dibujar un triángulo y nosotros vamos a tener que escribir o representar las 6 razones trigonométricas. En este caso, sabiendo las primeras que son las razones trigonométricas principales o fundamentales, podemos hacer las otras, que es nada más invertir los valores. Veamos este ejemplo. Si tenemos que el ángulo alfa está de este lado, está marcado aquí, su cateto opuesto, veamos, el que está enfrente, este sería el opuesto, el otro sería el cateto adyacente y acá está la hipotenusa. Esa no se va a perder por ningún motivo. Ahora si te dicen, a ver, ¿cuál es el coseno? Coseno de este ángulo, coseno de alfa. Decimos, el coseno de alfa, dice coseno, es igual a adyacente sobre hipotenusa. El adyacente sería la X y la hipotenusa sería la M. En este momento probablemente alguno de ustedes diga, profe, ¿y eso del coseno y el seno, en qué me va a servir? O sea, ¿de qué se trata esto, no? ¿O por qué tengo yo que estudiar seno y coseno y todo esto? Anteriormente, cuando se estudiaba en la secundaria, vendían unas tablitas, un librito así que decía tabla de funciones trigonométricas o tabla de razones trigonométricas. Y ahí veíamos que de este lado traía los ángulos y de este lado venía llena la tabla de
la razón trigonométrica, el valor de la razón trigonométrica. Decía, por ejemplo, desde un grado, la tabla venía así, desde 1, 2, 3, hasta 90. Así venía la tabla, y de este lado venían las razones seno. Entonces, si encontrabas por aquí en la tabla que decía 0.5, dices, bueno, encontré un seno que da 0.5. Recordemos qué cosa es el seno. Dividir este cateto entre la hipotenusa. Si este cateto mide la mitad de la hipotenusa, decimos que la división me va a dar 0.5. Cuando este cateto opuesto mida la mitad de acá, sí, me da 0.5 porque dividimos 1 entre 2, es un medio, 0.5. Y justo cuando yo encuentro 0.5 digo, bueno, ¿cuánto mide el ángulo de aquí? ¿Cuánto medirá este ángulo? Para eso me sirve, fíjate que ya sabiendo el seno, yo digo, el seno, ese 1 entre 2 es 0.5. Cuando ya sé ese 0.5 tengo que saber, buscar en la tabla y ver con qué ángulo me corresponde. Y buscábamos en la tabla y veíamos que ese 0.5 de este lado decía que era un ángulo de 30 grados. Entonces, siempre que yo encuentre un seno que da 0.5, lo busco en la tabla y va a decir, el ángulo mide 30 grados. Veamos esto. Si yo observo este triángulo, dice, hablo de este ángulo de 30 grados, fíjate, este es el ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el seno de 30 grados? Sería cateto opuesto, 1 entre hipotenusa, 2. 1 entre 2 es un medio. Bueno, siempre que yo vea un seno que vale 0.5, este ángulo vale 30 grados. Se lo aprenden esto porque estos valores de 30, de 60 o de 45 tienen que traerlos ya como algo de uso diario. Pero vamos a ver de dónde salen estos numeritos que ustedes vieron aquí, porque esta es la parte fundamental, para que puedan recordar las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. A ver, ¿de dónde salen las razones trigonométricas de las que vamos a hablar que son para ángulos especiales, que sería 30, 60 y 45? Vamos a ver este pequeño ejemplo. Nosotros aquí tenemos un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero que mide 2 centímetros o 2 unidades por cada lado. De este lado también mide 2. Ahora, si yo decido partirlo a la mitad, fíjense, aquí y esta mitad, se forman dos triángulos rectángulos. Aquí hay un ángulo recto. Entonces, si analizamos nada más la mitad de este triángulo, que sería esta parte, nosotros vamos a saber que este cateto aquí mide 1 y me hace falta saber cuánto mide este, que sería la altura de ese triángulo rectángulo. Para saber la altura podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que ya también lo vimos en el bloque 1. Por ahí les recomiendo el video para ver cómo se encuentra la altura. En este caso, el teorema de Pitágoras dice algo así, que h al cuadrado, que sería un cateto, más 1 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, pero yo necesito saber cuánto vale h solita. Entonces, en este caso, vamos a hacer con el método de la balanza, quitamos el 1 al cuadrado. Del otro lado también quitamos 1 al cuadrado. Entonces aquí se cancela esta parte y nos queda que h cuadrada es igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4 y 1 al cuadrado sería 1. Esto es que h cuadrada es igual a 3
Si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, para que no se altere, y nos queda que h es igual a raíz de 3. Ya está. Vean ahora, este es el resultado, por eso es que yo tengo esos valores aquí. Mide 1, aquí está, mide raíz de 3 y mide 2. Estos valores, si ya no te acuerdas de dónde salen, pues siempre puedes recurrir al triángulo equilátero que mide 2 unidades de lado. Ya, entonces, con eso yo voy a poder saber exactamente todas las razones trigonométricas para un ángulo de 30 grados, porque en este triángulo rectángulo, este ángulo mide 30. ¿Cómo sé que mide 30? Porque aquí medía 60. 60 y 60 porque era un triángulo equilátero. Si yo lo partía a la mitad, entonces mide 30 y 30, que sería 30 aquí y 30 acá. Entonces vamos a hablar de las razones trigonométricas para 30 grados. Fíjense, para 30 grados y también para 60. Yo las puedo sacar de aquí directamente. Ok, ahora veamos. ¿De dónde salen las razones trigonométricas para 30 grados? Veamos. Seno. Nos pide aquí que completemos esta tabla con los valores exactos de las razones trigonométricas. Para seno, entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. Cateto opuesto mide 1, la hipotenusa 2. Lo vamos a escribir. 1/2 o 0.5. Ahora el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 entre 2. Y la tangente, en este caso es opuesto sobre adyacente, que sería 1 sobre raíz de 3. Ok, entonces si ya me sé el seno de un determinado ángulo, por ejemplo, cuando yo divido, fíjense esta escuadra aunque está más pequeñita que la otra, cuando yo divido esto entre la hipotenusa, también me va a dar 1/2, porque este de aquí mide la mitad del de acá, entonces este ángulo también va a ser de 30. Si el seno vale 0.5, el ángulo es 30 grados. Ahora, si el coseno mide raíz de 3 sobre 2, esto es, nosotros lo aprendíamos de memoria, decía 0.8660 es el coseno de 30 grados. Es decir, dividir este entre este me da 0.8660 y más numeritos por ahí, porque es un número irracional. Entonces, no importa si el triángulo está grande, como este, o si está pequeñito, siempre y cuando el ángulo sea el mismo, pues el seno, es decir, la razón seno, coseno y tangente deben de ser iguales. Vamos a hablar ahora de 60 grados, fíjense, para 60 grados. O incluso de aquí yo puedo sacar ya la secante también. La secante, que es el inverso del coseno, perdón. La cosecante y la cotangente, que sería invertir nada más los números. Vamos a ver para 60 grados. Aquí está el ángulo de 60. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería raíz de 3 sobre 2. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 entre 2. Y la tangente es el opuesto entre adyacente, raíz de 3 entre 1, que sería raíz de 3, así. O raíz de 3 entre 1, no hay ningún problema. En este caso, algunos estudiantes se confunden cuando van a hacer el inverso. Por ejemplo, si tuvieran que sacar aquí la cotangente sería aquí raíz de 3 entre 1. No es necesario ponerle el 1. Pero dice, cuando veo esto que dice nada más raíz de 3, y si no le veo el 1, dice, profe, entonces ¿cómo le doy la vuelta? Si no tiene número abajo. Cuando no existe ningún número abajo, quiere decir que es un 1. Entonces, al darle la vuelta quedaría 1 entre raíz de 3. Ahora, para 45 grados, esto sí es un poquito diferente. Vamos a dibujar un cuadrado que mide 1, 1
1 por 1, un cuadrado de 1 por 1. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, dice que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, esta suma de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 2. Entonces, este mide la raíz de 2. Así está, mira, 1, 1 y raíz de 2. Con estas medidas ya puedo sacar para 45 grados la función seno, coseno y tangente. La función seno, por ejemplo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, pues también, mira, te das cuenta. Entonces, seno vale 1 entre raíz de 2. Este valor es más o menos como 0.7071. Eso casi te lo aprendes así porque de tanto que lo haces, 1 entre raíz de 2 es el valor exacto, pero 0.7071 es un valor ya aproximado. Entonces, el seno valdría 1 entre raíz de 2. El coseno también, 1 entre raíz de 2. Y ahora la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 entre 1, me da 1. Con estas razones trigonométricas de un triángulo rectángulo podemos dar inicio. Recordemos que la razón trigonométrica solo aplica para ángulos agudos. Ya cuando veamos funciones trigonométricas se aplicará de una manera más amplia. Hasta aquí hemos llegado con esta nueva aventura de razones trigonométricas. Espero contar con su presencia en el próximo tutorial aquí en el canal de tutoría del Sindicato Independiente. Los esperamos, no olviden suscribirse y compartir estos videos para que lleguen a más personas. Hasta pronto.